¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que generalmente tenemos todas las noches. Un grupo de fanáticos, un grupo de amigos. Nos reunimos acá en mi taller y bueno, hablamos sobre nuestras pasiones, que son nuestros oficios, plomería, electricidad, gas, mecánica. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. Hecha la presentación, quería agradecerle a todos los amigos por el seguimiento fiel del canal, el saludo constante, la buena onda. A los amigos de la primera hora les mando un saludo grande. A los amigos que se vienen acercando, bueno, ya les conté en la presentación cómo es la mecánica del canal. Cualquier duda, cualquier sugerencia, los invito a que se puedan comunicar conmigo a través de Facebook, Instagram, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller. Y bueno, ahí nos comunicamos, intercambiamos fotos, por ahí algún consejo sobre alguna cuestión. Así que nada, cada vez somos más, hay contenido, por ahí voy a repetir algunas charlitas, dado que bueno, llegan amigos nuevos. Y las preguntas no se hacen esperar. Por ahí los amigos de la primera hora dicen, oh, este loco arrancó nuevamente con ese tema. Pero bueno, esto es así. Contento con la aceptación del último videito que subí. De una reparación básica que estaba haciendo en un carburador. Y a varios amigos les sirvió. Me hubiese gustado dedicarle un poco más de tiempo a ese tema, dado que es algo que preguntan recurrentemente algunos amigos sobre carburadores, puesta a punto, en fin. Quizás cuando se den un poquito más las condiciones y salga alguna otra carburación de estos motorcitos básicos chinos, la voy a filmar completa y bueno, nada, vamos a desarrollar una carburación como corresponde. Bueno, tengo acá, no sé si se ven porque las tengo un poquito más abajo hoy, está posicionado distinto el celular para que no me pase lo que me pasó ayer, que había desarrollado una cátedra sobre determinado tema y cuando miré no había grabado absolutamente nada. Bueno, le pasa a los mejores youtubers, me tenía que pasar al Tano también. Tengo acá un elenco, un pequeño surtido de pinzas de dos posiciones, pinzas tipo Ford. En su gran mayoría agarré un surtido de 8 pulgadas, dado que, bueno, los amigos están preguntando bastante. Es una herramienta muy querida, la pinza de dos posiciones tipo Ford. Es una herramienta bastante querida, como la llave ajustable, como bueno, pinza universal. Son herramientas que siempre se tienen, por más profesional o no que uno sea. Esta es una de dos posiciones Baco, con la denominación 2970G, ya prácticamente me la sé de memoria. La verdad que es una herramienta bastante resistente. Para hacer una Baco el precio es bastante accesible y por ahí una de las cualidades que les encuentro por sobre otras unidades que ahora voy a mostrar son los mangos. Dado que han sido probados con el sistema que algunos amigos conocen, bueno, y por ahí se pueden desarrollar tareas de electricidad. Si bien es una herramienta que en lo que es la electricidad mucho no se utiliza, pero llegado el caso de tener que utilizarla, se puede confiar en los aislantes. Quizás le falten los límites de carrera para que uno pueda trabajar con comodidad en la electricidad, pero bueno, no es una finalidad de la pinza la electricidad, sino que es un bonus la aislación que tiene. Dado que, bueno, este tipo de aislantes en la línea Baco Ergo son así, desde la pinza universal hasta la pinza de punta plana y el alicate, vienen con este tipo de aislación y no tiene topes. Ya voy a desarrollar un videíto comparando, ahora que la tengo hace un tiempo, gracias a mi amigo Daniel de Balcarce, que se tomó la tarea,
se tomó el compromiso, me regaló, bueno, los amigos se recordarán, una pinza que no podía conseguir, que era una pinza de punta plana, Baco, y me la consiguió, me la mandó, corrió con todos los gastos, y de paso de chapa me mandó una 231, que esa es una pinza de 2 posiciones, pero merece un video aparte, y de hecho ya en el canal lo tiene. Así que bueno, seguramente después dedicaré otra charlita a esa pinza, pero vamos a seguir con el tema de las 2 posiciones. Esta es una muy recomendable, por eso la estoy mostrando, más que probada. Bueno, para los fanáticos de Baco, obviamente no va a haber nada mejor, pero coincido que es una muy buena unidad. Tenemos acá una pinza de 2 posiciones, como venimos viendo, de la línea Crossman. Es la antigua línea Crossman, una anatomía bastante linda. Tenemos un segmento dentado bastante importante, bastante agresivo. Tenemos la parte de cizalla. Acá abajo tenemos la parte de cizalla para cortes de alambres, clavos. La verdad, muy buen corte, una guillotina bastante buena. El dentado, casi paralelo, es bastante efectivo. Después, bueno, tenemos una zona de dentado redondeado para, bueno, agarrar algún tornillo, alguna superficie redonda. Y por último, tenemos, como la mayoría de las pinzas, nada más que esta tiene una anatomía de mordaza particular, un segmento recto, un poquito más corto, pero recto. Obviamente, en esta línea ya usada, y es la Crossman, no la Crossmaster, carecemos de lo que es la aislación, dado que, bueno, como dije, no es una herramienta orientada a ese fin, pero bueno, Baco en ese aspecto se destaca bastante. Linda herramienta. Bueno, acá tenemos la misma, pero del segmento Crossmaster, cromo vanadio. Quizás la diferencia que hay con la Crossman es que es un poco más liviana. Bueno, viene publicitada y promocionada de grado industrial. La verdad no coincido que sea de grado industrial, pero es una muy buena herramienta. Generalmente no utilizo el sistema de cizalla acá, porque bueno, termina doblando la herramienta, por más calidad que sea. Por ahí, si hay que cortar algún alambrecito, alguna cosa que no excede tanto. He visto gente cortar con otro tipo de pinzas, ¿no? Con una un poco más grande, hierro del 4,2 y cortarlos, sin ningún tipo de problemas. La herramienta cumple con su función. Pero bueno, a mí no me gusta porque la saca de centro. Están los que dicen, Tano, vos no usas nada para lo que viene pensado. Lo que pasa es que es bastante agresivo el corte ahí. Si bien está cerca de lo que sería el perno de sujeción, el perno de trabajo, para tener una alta palanca, o se podría llamar alta palanca donde está ubicado. Pero bueno, no es la finalidad de la pinza cortar ahí. Linda herramienta. Después hay una que tengo hace muchísimos años. Esta la compré en la famosa calle Sarmiento, que yo cuento en mis videos generalmente, en Morón, en la década del 90. Había 2 o 3 cuadras en la calle paralela a la vía, en la estación de Morón, donde vendían herramientas por pilas y pilas. Y bueno, esta fue una de las unidades que adquirí y la tengo conmigo desde aquella época, siempre cumpliendo tareas, siempre en funciones. No se ha dañado para nada el mango, llamémosle aislación, que no es, pero bueno, se podría comparar bastante sacando la anatomía de la cabeza, de la mandíbula,
a una de la línea Crossman. La verdad que para ser de una calidad genérica ha dado mejores prestaciones que la de la línea Crossmaster. Casi que se podría comparar a la anterior que mostré de Baco, salvando las distancias, pero créanme que el uso que le di a las dos unidades fue parecido, y esta corre con el plus de que se lo di durante varios años. Estamos hablando del año 95 que la tengo. Imagínense, era una época donde no tenía demasiadas herramientas, o sea que quizás el uso de las que tenía era un poco más rústico que el que por ahí le doy ahora. Es el caso de la Baco, que cada una cumple su rol y se acabó. Y determinado periodo de uso, por ahí la jubilo. Después tenemos una de la línea Diamond. Bueno, esta ya en 10 pulgadas, en lo que es el segmento plomería, a mí me va muy bien para hacer ajustes en caños de media. La verdad que es una herramienta donde por ahí no puede ingresar la Pico del Oro, dado que la Pico del Oro trabaja a otros grados, y donde podemos ingresar solo en forma frontal. La herramienta va muy bien. La verdad que la apertura de mandíbula podría llegar a trabajar hasta 3/4. Lo que pasa que bueno, en 3/4 el rango de ajuste es importante, y bueno, quizás no se llega a poder imprimir todo el torque, dado que no es una pinza para plomero, pero bueno, en el campo de batalla se usa para lo que sea necesario, siempre respetando las capacidades y sin sobrepasar la herramienta ni exigirla más de la cuenta, pero bueno, se la lleva muy cerca del límite y no sufre fatiga alguna. Si el reflejo me ayuda, ahí se puede ver el diamante característico de los que son de mi época, la marca Diamond, Diamante, Diamond Brand. Bueno, venía en aquella época, casi a principios de los 90, les diría. Una linda herramienta, muy recomendable, muy cómoda. Este es un elenco, un pequeño surtido de pinzas de 2 posiciones de más o menos de actualidad, dado que bueno, tengo pinzas desde los 70 de este tipo, de la línea Inafor, de la línea Gedore. Hay alguna Doguidad dando vuelta, tengo varias. Ya ese video lo desarrollé y lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a desarrollar, pero bueno, quería que vean algunas de actualidad. Esta, por ejemplo, es una genérica que a mí me ha dado excelentes resultados. Es una pinza que en su momento pagué muy económica, 6 pulgadas. La verdad que en este caso no la tengo acá, pero bueno, la dejé en el tallercito. Pero les recomiendo, para los que a lo mejor la utilizan en electricidad, la pinza de 2 posiciones de la línea Crossmaster verdaderamente es espectacular. Espectacular. Los aislantes vienen muy buenos de la línea Crossmaster actual. La línea Crossmaster, como la que mostré recién, es una muy buena herramienta, pero por ahí no está preparada para trabajar con electricidad. Como dije y ya remarqué, no es una herramienta para esa finalidad, pero créanme que la anatomía de la pinza es cómoda, es buena, es muy lindo agarre. Esta posee todas esas cualidades que les comenté, pero viene con mangos que no poseen la característica de aislar. Después tenemos esta de la calidad Crescent, que creo que hará un año encontramos en Mercado Libre un lugar, un depósito, un ferretero, una persona que tenía cerca de 1000 de estas. Bueno, a raíz de que empezamos a darle promoción,
el vendedor comenzó a vender a granel de estas, dado que salía más barata la pinza que el envío. Entonces todos compramos 2, 3, 4 unidades, así que bueno, la calidad, obviamente al ser Crescent USA, está más que probada, más que recomendada. La verdad la he utilizado bastante. Esta particularmente no, pero las hermanas de estas trabajan bastante. No trae mango, no trae aislación de ningún tipo. Sí, quizás un moleteado para que la mano no patine tanto y no hacer una pinza con mangos lisos, ¿no? Que pueda tener un punto de agarre y sea cómoda a la mano. Es una herramienta más bien orientada a lo que es la mecánica. Yo las utilizo en plomería, pero bueno, la finalidad de la pinza tipo Ford siempre fueron las tareas de mecánica. Si bien es una herramienta que no falta en ninguna caja, porque bueno, verdaderamente siempre tiene utilidad y es recomendable. Es recomendable. Los amigos me van a estar diciendo, Tano, son pinzas de 2 posiciones. Sí, pero hay distintas anatomías, distintas palancas, o sea, trabajan de distinta manera y no son todas iguales. Una vez yo conté la historia y la mostré, no sé si la tengo dando vueltas por acá, que tiene que haber como media docena. Voy a agarrar una al tablero. Bueno, estaba trabajando en una casa. Cuando terminé la tarea, el hombre me dice, ¿usted es siciliano? ¿El de los videos de herramientas? Sí. Me dice, bueno, quiero mostrarle algo que quiero que muestre en el canal y haga una toma de contacto. Me dice, ¿cómo le llama a usted? Bueno, me dice, acá adentro debe haber 10.000, pero en este momento no las veo. Con mi padre nos dábamos a la tarea de fundir pinzas y cascanueces. Y bueno, quiero que lleve una para que la comente en su canal, la describa. Digo, bueno, pero cobrémela, porque a mí me gusta poder ser neutral y si la herramienta es regalada, a caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, cuestión que empezó a buscar el hombre y encontró una cantidad de estas, arreglamos un precio. Y bueno, en otros videos la describí un poco más rústicamente, pero bueno, dejé una de estas en cada una de las cajas y créanme que a veces la manoteo y la uso para, bueno, lo que puede ser una pinza de la anatomía de una de 2 posiciones, pero con una sola posición, que tiene un montón de defectos esta pinza, pero créanme que me ha dado buen resultado. Incluso tiene una linda fundición. Debo tener dando vueltas acá unas 10 de estas porque con el hombre llegamos a un precio. Bueno, me dijo que era fundición de hierro. Yo las he utilizado en plomería, en alguna cuestión que tenga que ver con que se moje la herramienta. Verdaderamente no ha sufrido oxidación, si bien es esta unidad que tengo en el tablero y no tiene uso, pero las que por ahí tengo en las cajas, sí. Y créanme que no se ha marcado, no se ha lastimado, no ha zafado. Bueno, no tiene muchas posibilidades de zafar, pero al ser un perno finito, porque observen que el remache quizás llegue a 5 milímetros, el remache, o sea que el perno debe ser un 3 milímetros, 4 como mucho, y uno haciendo fuerza la puede llegar a cortar. Bueno, no ha pasado. La verdad que si bien no es una herramienta recomendable, pero uno se encariña con la pincita, no les voy a negar que por ahí la juzgué un poco rústicamente, pero bueno, hecha la toma de contacto para aquel que necesita tener una pinza
en el cajón de los cubiertos, va muy bien. Tiene la anatomía, como dije, una pinza de 2 posiciones, pero tiene una sola posición. Esta gente, con mucho orgullo, le fundía Industria Argentina, y la calidad Ponte o Monte. Nunca logré entender claramente qué dice, pero bueno, nada. Simplemente les quería mostrar, las quería volver a describir y nada. Bueno, llegamos al final de la charlita de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, denle un me gusta, aprieten el corazón, no sé, todas las cosas que crean convenientes, comenten. Como digo siempre, acá no hay libretos, somos un grupo de amigos que nos juntamos a una determinada hora, que es un rato antes, un rato después de la cena, y conversamos. Ustedes me dejan el tema, me proponen el tema, donde se genera una duda que yo pueda evacuar. Hacemos la charlita. Hay amigos que son incondicionales del canal. Estoy hablando de Cristino, Adriano, Tito, Miguel, bueno, Adriano, bueno, mi amigo Daniel de Balcarce, que le mando un saludo grande, espero que se esté reponiendo, andaba medio flojo con el tema de tos y esas cosas, pero bueno, estamos expuestos, las personas que estamos en taller, a que las bajas de temperatura sean un poco más grandes, dado que estamos rodeados de fierros. Por más que uno ponga estufita y qué sé yo, cuando se enfría todo el surtido de herramientas que uno tiene, más los motores, se transforma en una pequeña heladera. Así que nada, les mando un saludo de verdad muy grande, les agradezco el apoyo, el canal va creciendo, por ahí en este periodo vamos a tocar temas que ya algunos amigos conocen, pero siempre está bueno hacer una charlita, una toma de contacto, y como digo siempre, no hay libretos. Les mando un saludo y los vemos mañana, seguramente en otra charlita de Siciliano en su taller.